Amada familia, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo rica y abundantemente. Me da mucha alegría el poder dirigirme a ustedes por medio de este medio de comunicación, ya que ahora en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, se han convertido en verdaderas herramientas de bendición. Y en verdad estamos pasando por tiempos de presiones, y la palabra de Dios nos dice que estos tiempos de presión lo único que pueden hacer en un verdadero cristiano es ensancharnos. No ensanchar nuestras barrigas, sino ensanchar nuestra fe. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe se mantenga firme, confiados plenamente en Dios y en su palabra. De esta manera, independientemente de los ataques que recibamos, las malas noticias, el enemigo mismo que se encuentra como un león rugiente, dice la palabra de Dios, tratando de matar, de robar y destruir nuestra paz, no se verá afectada. El tema que vamos a ver en esta tarde tiene que ver con la realidad, con lo que estamos viviendo. ¿Cómo lidiar con una pandemia? ¿Qué podemos hacer los cristianos? ¿Qué debemos hacer los cristianos en este tiempo? Para esto yo te invito que cerremos nuestros ojos y comencemos este tiempo en oración. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de comer del pan de vida. Tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios. Tu palabra para nosotros como tus hijos es suficiente. Tu palabra, dile al Señor, es suficiente para mí. Yo confío en lo que tú me dices, Señor. Y sabemos que aquellos que topan a uno de tus hijos están topando la misma niña de tus ojos, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por protegernos. Gracias por darnos la provisión que es tu palabra. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien nos guía, quien nos infunde ánimo. Tú eres un Padre santo, 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 poderoso, fiel. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Queremos pedirte, antes de alimentarnos, Señor, espiritualmente, que seas tú bendiciendo a nuestras familias, que sea derramada esa bendición a través de nuestras vidas como instrumentos de bendición a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros sobrinos, tíos, a la familia que se encuentra en el exterior. Orar también por aquellos que no conocen de tu palabra, para que haya un avivamiento en la iglesia y llevemos así tu palabra y la gente, Señor, no muera sin haber recibido antes a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, aún por aquellos, Señor, médicos que están dando sus vidas, quienes se han comprometido con esta causa, Señor, de llevar salud. Bendícelos. También sabemos que hay, Señor, hermanos en la fe que son médicos. Te pedimos por ellos, Padre, para que tú les bendigas, les protejas, les des fuerzas, dales fuerzas como el búfalo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, tú eres poderoso. A ti, Señor, clamamos. A ti, Señor, derramamos nuestros corazones, nuestras almas. Y te pedimos que sanes nuestra tierra. Dile al Señor, sana mi tierra. Bendice a Italia, Señor. Bendice a China. Bendice a España, Señor. Bendice Europa, Asia, África, Oceanía, América, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Señor. Bendice al mundo, Padre.
Tú eres un Dios bueno. Sabemos, Padre, que cerca está tu venida, Señor Jesucristo. Y nos alegramos y tenemos temor santo. No nos aterrorizamos ni se llenan de miedo nuestros corazones, sino, Señor, que te anhelamos. Por eso necesitamos conocerte más. Un día sin conocerte un poquito más es un día perdido, Señor. Hoy te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de ti. Y te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, de tal manera que dé fruto, mucho fruto, que seamos cristianos productivos, que no seamos cristianos solo de boca, puras hojas. No, Señor, sino cristianos de fruto, y fruto en abundancia, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, te damos en este año que es del compromiso y la excelencia. Te damos gracias, Papito precioso. En el nombre de Cristo Jesús te pido tu permiso, tu bendición para compartir esta palabra preciosa y poderosa. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cómo lidiar con una pandemia? ¿Qué podemos hacer los cristianos frente a la pandemia? ¿Cómo el cristianismo, escucha bien esto, familia, cómo el cristianismo puede mostrar esta palabra que se llama credibilidad en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo los cristianos mostramos credibilidad a aquellos que no creen en Jesucristo? En algunas redes sociales he podido leer cómo aquellos que no creen en Dios hasta se burlan del cristianismo diciendo: ¿dónde están ahora los cristianos? ¿Por qué cierran las iglesias? ¿Por qué no van a orar por los enfermos? Hoy es tiempo que se muestre. Es ahí cuando le hice una pregunta a Papá Dios, diciéndole: Señor, ¿cómo lidiamos? ¿Qué hacemos frente a este tiempo de aislamiento, de cuarentena? En verdad, aún la iglesia, familia, no ha comenzado a ser perseguida, como así la misma palabra de Dios lo corrobora. Estamos en un tiempo en el que debemos aprender a ser obedientes. El Señor ha instituido autoridades. Y una de las maneras de cuidarnos de Dios es por medio de la obediencia. Este tiempo de cuarentena es un tiempo de obediencia. Y es ahí Dios, cuando el Señor, familia, nos protege. En la obediencia siempre vamos a ver la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la cobertura de Dios en nuestras vidas. Vuelvo y repito, ¿cómo el cristianismo puede mostrar credibilidad en este tiempo de cuarentena? Por esto, familia, es necesario que nosotros nos remontemos cientos de años atrás, al 165 después de Cristo, en el que existieron dos pestes, dos epidemias. La una, la peste antonina, y la otra, la epidemia de Cipriano. Y cómo los cristianos afrontaron estas epidemias. En el año 165 después de Cristo, una misteriosa epidemia se propagó por casi todos los territorios del Imperio Romano. O sea, algo similar a lo que hoy en día está pasando, ¿no? Acabó con la vida de al menos una cuarta parte de la población romana durante por lo menos 10 años. Escucha bien esto. Acabó con la cuarta parte de la población romana. Por lo menos 10 años. 10 años tuvieron que soportar esta epidemia, esta mortal epidemia. Ni siquiera el propio emperador se pudo librar de ella. Pero una vez extinguida la epidemia, apenas un siglo después, la muerte regresaría. Una nueva plaga volvió, familia, a asolar el imperio llamado la epidemia de Cipriano. Se estima que tan solo en la ciudad de Alejandría falleció casi el 60% de la población. No había casa en la que no hubiese fallecido alguno de sus miembros. Desde Egipto la epidemia se extendió por el norte de África y llegó hasta la capital del imperio. Se cree en su punto más álgido
que la plaga llegó a causar, escucha bien esto familia, 5,000 muertes diarias tan solo en la ciudad de Roma. O sea que si nosotros comparamos familia, estas plagas, estas epidemias, esta pandemia sufrida hace más de 2000 años atrás, con lo que hoy estamos viviendo es absolutamente nada. Estamos hablando de que estas epidemias prácticamente casi terminan con toda una población. El 60%, 5,000 muertes diarias, es impresionante. Ahora se están tomando medidas que son necesarias para que pues el virus, el famoso coronavirus, pues no se propague. Y como decíamos al principio, es necesario que nosotros obedezcamos. Pero ahora, ¿qué es lo que el cristianismo, ojo, qué es lo que hizo el cristianismo y cuál también fue la reacción del paganismo ante estas plagas? Ojo, cristianismo somos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, como el único y verdadero Dios. Cristo es el centro de nuestras vidas, todo gira alrededor de Cristo. Ese es el cristiano. Y el paganismo significa una persona quien simplemente no puso su fe en Dios. Tuvo dioses, su Dios es sí mismo. Ese es el paganismo, aquel que tiene dioses y que no creen en el único y verdadero Dios. ¿Cuál fue la reacción de los cristianos y los paganos ante esta situación, ante esta epidemia horrible? En verdad, una calamidad impresionante. En Alejandría, como veíamos, falleció casi el 60% de la población y causó inclusive 5,000 muertes diarias tan solo en la ciudad de Roma, y epidemias que no duraron días, 15 días, un mes, sino años. Las epidemias no solo fueron un problema de salud pública y de terror dentro del Imperio Romano, también haría que los sistemas de valores del cristianismo y el paganismo se enfrentaran directamente. Las respuestas de los dos sistemas de creencias fueron diametralmente opuestas. Eso quiere decir que los dos grupos no actuaron de la misma manera. El cristianismo tuvo una manera de actuar y el paganismo una manera totalmente opuesta. La respuesta de los dos sistemas de creencias fueron diametralmente opuestas. Los seguidores del paganismo buscaron de cualquier forma poner a salvo sus vidas y abandonaron a aquellos que ya estaban sufriendo la enfermedad, sin importar si eran familiares o personas cercanas. O sea, no mostraron compasión, no mostraron amor. Aquellos que no creían en Dios, aquellos que no tenían a Jesucristo, familia, como el centro de su vida. De hecho, en estas personas no había amor. Y al final abandonaron a los enfermos y no les importó si eran familiares o personas cercanas. Una persona llamada Dionisio de Alejandría, quien era un líder muy importante de la iglesia en aquellos tiempos, escribió lo siguiente. Les voy a leer un pequeño párrafo de lo que este líder cristiano dijo. Desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. La reacción de un pueblo sin Dios, la reacción de un grupo de personas que veían solamente o velaban solamente por sus intereses, fue de egoísmo.
No les importó. Huyeron, dejaron a sus seres más queridos, los arrojaron a los caminos antes de que fallecieran. Y hasta los cuerpos que no estaban sepultados los trataron como basura. Y esperaban de esta manera evitar que el virus, la pandemia, la epidemia se extienda y el contagio mismo de esta enfermedad. Pero haciendo esto, siguieron viendo, encontrando que era difícil escapar de esta enfermedad. Galeno, que hoy es considerado como uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua, tanto que a los médicos se les dice galenos, vivió la tragedia. Lo lógico era que al tratarse de un médico consagrado, se quedara a asistir a los enfermos de forma profesional. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que huyó de Roma lo más rápido que pudo a refugiarse en una propiedad que tenía en Asia Menor, buscando resguardar su vida. Pero la conducta, escucha bien esto. ¿Cuál fue la conducta? Hablamos de la conducta de los paganos, de los no convertidos a Cristo. ¿Cuál fue la conducta? ¿Qué mostraron? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cuál fue la actitud del cristianismo en aquel tiempo? Fue completamente opuesta. La epidemia estaba causando estragos, pero los seguidores de Jesús no huyeron. De hecho, se quedaron a sufrir y a atender a los enfermos. Muchos dirán que como cristianos estamos huyendo, pero no se dan cuenta, porque lastimosamente el área espiritual está muerta y el lenguaje que se maneja es diferente al nuestro. Nosotros sabemos lo que es una vida de fe y sobre todo lo que es una vida de principios. Y hay un principio que se llama el principio de autoridad, en el cual rige la obediencia absoluta a Dios y su palabra. Y Dios también instituye autoridades. Autoridades a las cuales nosotros debemos aprender a obedecer siempre y cuando estén dentro de los parámetros, de los mandamientos, de las leyes, de los preceptos de Dios. Amén. Así que no estamos huyendo. Estamos obedeciendo y en la obediencia Dios nos protege, amada familia. Pero no estamos huyendo. Hoy es tiempo de no huir. Hoy es tiempo de dar, porque dar es más que recibir. Ese es el mensaje que llevaba esta iglesia. Aunque ya no era la iglesia primitiva de Hechos capítulo 1, 2, 3, 4, ya no era esa iglesia. Ya estamos hablando del 130 al 210 después de Cristo. Era una iglesia, familia, que amaba. Era una iglesia que amó a Jesucristo y que aprendió a amar también al prójimo. Y que veían cómo sus parientes les abandonaban. Aquellos que no conocían a Dios abandonaban a esas personas enfermas, moribundas. Y lo único que movió el corazón de los cristianos a quedarse era su amor por Dios y su amor por el prójimo. Hoy es tiempo de amar. El tiempo se está cortando. Cristo viene. Y es cuando debemos aprender a ponernos a cuentas con Dios. Debemos aprender a ponernos a cuentas con nuestros hermanos, con la familia. Es tiempo de limar asperezas con los hijos, de pedir perdón. Es tiempo de dar. Es tiempo del compromiso. Este año es el año de la excelencia y el compromiso. La excelencia es hacer las cosas bien y no tan solo bien, sino muy bien para la gloria de Dios. Y la clave de la excelencia es hacerlo todo como para Dios. Y el camino a la excelencia es la santidad. Y no hay excelencia si no hay al final un compromiso. Estas personas, estos cristianos,
que no abandonaron y velaron por el bienestar de personas ajenas. Les movía no las emociones, no los sentimientos, les movía el compromiso, o sea, la compasión. Estas personas tenían compasión. Compasión es sinónimo de... En el 210 al 258 después de Cristo escribe: los que estaban bien cuidaban de los enfermos. O sea, refiriéndose a los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. ¿Qué tiene que aprender hoy en día la gente? Aquellos que no conocen de Cristo, que pueden ver en nosotros. Cristianos aterrorizados, metidos en un miedo. Lo que la gente puede aprender de nosotros es a no tener miedo a la muerte. Porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Y una vida con esperanza es una vida gozosa. Cuando el Señor Jesucristo vinieron sus discípulos hacia Él contentos, felices, y decían: Señor, venimos contentos porque en verdad se nos sujetan hasta los demonios. Podemos liberar a los que están endemoniados. Y el Señor Jesucristo les respondió inmediatamente diciéndoles: si hay algo de lo que tienen que gozarse, es que su nombre está escrito en los cielos. O sea, en el libro de la vida. Si hay algo, familia, de lo cual nosotros debemos alegrarnos y estar gozosos, es que tenemos esperanza de que después de la muerte no nos espera el infierno, después de la muerte nos espera el cielo, estar en la presencia de Dios, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde no habrá sufrimiento, donde habrá alabanza, adoración al único y verdadero Dios y Rey de Reyes, llamado nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto. Los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer la muerte. Esas eran las palabras de un tal Cipriano de Cartago. El cristianismo, familia, terminó por opacar al paganismo. A pesar de la violencia y las persecuciones que se desataron en su contra, los cristianos nunca usaron la fuerza ni la violencia. Más bien fueron misericordiosos, caritativos y rebosantes de esperanza en medio de una sociedad que carecía de estas conductas. Aquí vienen un par de preguntas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que los cristianos de hoy son misericordiosos como se lo demanda el Evangelio? Puedes definir tu vida como una vida compasiva, que muestra misericordia, bondad, dadivosidad, generosidad. Hoy es el tiempo, familia, de que aparezcan los hombres y las mujeres de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios, que oran y que accionan, que escuchan y obedecen, que aman a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás al Señor, y amarás al prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Esos son los verdaderos hombres y mujeres de Dios. En el Salmo 112, te invito a que vayamos a la Biblia después de este pequeño recorrido histórico. Vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 112.
todo el Salmo 112, es pequeñito. Muy bien. El Salmo 112 dice lo siguiente: Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Cómo dice? El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Escucha el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El hombre de Dios es bendecido. Hablábamos que ahora es tiempo de que aparezcan los hombres y mujeres de Dios, los verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Aquellos en que las demás personas miran cómo no tener miedo al futuro, inclusive hasta la muerte. Aquellos en quienes la gente puede ver un ejemplo de confianza, un ejemplo de fe, un testimonio de vida, un ejemplo de generosidad, un ejemplo de dadivosidad, un ejemplo de vida. Esta porción, este capítulo 112 comienza diciendo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado significa afortunado, feliz o dichoso, porque conoce al Dios verdadero y está convencido de su cuidado. Eso es ser bienaventurado. Me saqué la lotería espiritual. Le pegué al gordo, como dicen los mexicanos. Soy afortunado, soy feliz, gozoso, dichoso, porque tengo el privilegio de conocer a Dios y estoy convencido del cuidado de Dios. Y como decía más adelante, no teme las malas noticias y está firme porque en Dios confía. Es gozoso, porque el gozo se distingue, se diferencia de la felicidad. El gozo es espiritual, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo no se termina, no se acaba. El gozo viene porque yo conozco a Dios, sé quién soy, sé que soy hijo de Dios, sé de dónde vengo, sé que Dios me creó, Dios me formó y sé a dónde voy, sé que mi destino es celestial, es eterno. Por eso soy afortunado. Y la felicidad es efímera, es pasajera. La felicidad es un estado que depende de las noticias, ahí sí, de las noticias externas. La felicidad es variable. Un día puedo estar feliz por una buena noticia, pero al otro día, ¡paz! Me viene una noticia como la del coronavirus, que están aumentando los infectados por este virus. No podemos depender de las malas noticias, entre comillas malas noticias. Nuestra dependencia debe ser en el Dios verdadero y debemos estar convencidos de su cuidado. En ese momento somos bienaventurados. De hecho, ya somos bienaventurados. Debemos apropiarnos de eso, nada más. También dice que teme a Dios este varón, esta mujer de Dios, teme a Dios.
No significa tener miedo o estar aterrorizados por los acontecimientos actuales, no es tenerle miedo a Dios, estar aterrorizados de Dios, sino que como dice primera de Juan 4:8, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer con esto, porque las enfermedades no son de Dios. Dios lo permite, pero eso no quiere decir que sean de Dios. En el amor no hay temor. El temor lo quiere infundir el enemigo. El temor, el terror, lo que quiere hacer en nuestras vidas es paralizarnos. Que la iglesia se meta en un hueco y que la iglesia no salga y consumir la fe de la iglesia. Consumir la confianza en Dios, que dejemos de confiar en Dios, que pensemos que Dios nos ha abandonado. Dios no nos abandona. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios ama a Javier. De tal manera Dios te ama que ya dio la vida de Jesús por tu vida. ¿Qué más muestra de amor? ¿Qué más muestra de no abandono deseas de parte del Señor? Temor a Dios significa respetar, obedecer, conocer a Dios. Saber que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en todo lugar. Él nos ve. Así pensemos que nadie está ahí viéndonos. El Señor está viéndonos. Hay que respetarle. Temer a Dios significa obediencia, reverencia a Dios. Otra palabra dice que este varón, esta mujer de Dios, se deleita en los mandamientos de Dios. Pone, en primer lugar a Dios en su vida y le obedece. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores y asentados. Dice que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Y esto qué produce? Que la vida de esta persona se convierta en productiva y todo lo que hace prospera. O sea que nosotros podemos producir en tiempos de quietud, podemos producir. Hoy es un tiempo de cuarentena, de aislamiento, pero podemos producir, podemos dar testimonio, podemos dar una mano. Si así tú estás en las condiciones, de hecho estás en las condiciones, ayuda a aquellos que no conocen a Cristo. En tu familia. Hay personas que están en la calle, que no tienen un pan, que no tienen un alimento, un plato de comida para servirse. Puede ser que esté pasando por ahí, por la calle. Hay personas que son mendigos y que no necesitan de nuestra lástima, sino de la compasión. Y si está en nuestras manos hacerlo, pues gloria a Dios, lo haremos, y que la sangre de Jesucristo nos cubra y no nos va a pasar absolutamente nada. Porque cuando hay amor, no hay temor. Hoy es el tiempo de mostrarnos solidarios. De ser solidarios con nosotros mismos y de ser solidarios con los demás. Llevar la palabra de vida a la familia. Hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita. Hacer una videoconferencia, llamarles por teléfono, saber cómo están, inclusive nuestros hermanos en la fe. Y cerciorarnos de que todos estemos bien. Si a alguien tal vez de la iglesia le hace falta algo, no podemos decir solamente, ora hermano, que Dios te va a proveer. Nosotros podemos proveer, porque Dios nos ha proveído. Nosotros también podemos llevar provisión a otras familias. Si hay algún hermano y estás escuchando este video, si es que te está faltando algo, hay escasez, algún problema, no dudes en llamar, no dudes en llamarme, porque vamos a ver la solución para esas necesidades. Oraremos por tu vida y tomaremos acción, no nos quedaremos sentados, no nos quedaremos en un letargo,
sino es un llamado a la acción. Debemos velar, como anteriormente hablamos en la historia, cómo nos habla de estos cristianos, hermanos cristianos en la antigüedad, cómo reaccionaron frente a la crisis. Ellos no huyeron, se quedaron a ayudar. Médicos se quedaron. Jefes de empresas, por así decirlo ahora, por comparar a nuestros tiempos, se quedaron. Trataron bien a sus empleados. Y por cierto, hoy no es tiempo de aprovecharse, hoy no es tiempo del más vivo, eso no es de cristianos. Hoy no es tiempo de sacarle el jugo a la gente y sacar el mejor provecho, no, hoy es cuando más debemos ser comprometidos y mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Sigamos en el Salmo 112, el cristiano se deleita, el hombre, la mujer de Dios se deleita en los mandamientos de Dios, estudia la palabra de Dios. Es un manjar la palabra de Dios y medita en ella. Su descendencia también dice, lo que hace una persona no solo afecta su propia vida, sino que influye en toda su familia y toda su descendencia. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Lo que sembramos en nuestra familia, lo cosechamos. O sea, podemos ser prácticamente agentes de cambio, instrumentos de bendición. Cuando oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, cuando le pedimos a Dios por su protección a la iglesia, pues Dios se mueve. Somos benditos con todas las bendiciones celestiales. Y Dios bendice a través de nuestras vidas. La bendición no está en un lugar físico, la bendición la llevamos nosotros. Porque Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. También habla de bienes y riquezas. Indica que Dios provee abundantemente. Está claro aquí que la fuente de nuestros bienes y riquezas es la bondad de Dios. Todo lo que origina bienes y riquezas, la abundancia de Dios está en Cristo Jesús. Es el origen de la abundancia. Cristo vino para darnos vida y una vida en abundancia. ¿Qué es la abundancia? Dios nos provee de todo, que no nos preocupemos. Dice, no se preocupen, vean los pajaritos no se preocupan por qué van a comer. Tampoco las flores de esa manera como están vestidas. Si las flores, los animalitos no se preocupan por absolutamente nada, ¿por qué te vas a preocupar tú si eres un hijo de Dios? Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. De que viene bien, hermanos. Esto que estamos viviendo no es para siempre. No es para siempre. Para la gloria de Dios no es para siempre. Y debemos estar seguros del cuidado de Dios. También habla ya en los versículos 4 al 9, del 4 al 9 de este Salmo 112, que el Hijo de Dios, el hombre de Dios confiado, es un hombre de Dios confiado en Dios y también generoso. Resplandece, dice, el hombre de Dios es un canal de bendición para otros, es clemente y misericordioso, demuestra compasión a los demás seres humanos. Eso es lo que debemos mostrar, compasión. El hombre de Dios presta. El que teme a Dios no piensa primero en sí mismo, piensa en los demás. Y eso es lo que hace falta en esta sociedad. Por la escasez, por la falta de alimentos, de trabajo, de recursos de dinero, recursos económicos, la gente no le va a importar a quién tenga que pisotear con tal de hacer plata. Pero nosotros no somos del montón. Nosotros debemos pensar en los demás. Así el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos. El que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Así de sencillo. Si es que debemos tener un concepto de nosotros mismos, dice que consideremos a los demás como superiores. Es decir, que debemos tener siempre una actitud de servicio, de dar, de prestar. Si está en tus posibilidades prestar, pues presta. Presta de tu tiempo. Da del amor. De gracia recibiste, da de gracia.
El hombre de Dios está firme y sabe responder a las malas noticias. Por eso cuando leíamos decía que no teme a las malas noticias. Está firme. ¿Por qué? Porque puede confiar. Porque todas las obras de Dios son verdad y fieles. En esta batalla espiritual, el hombre de Dios está firme, confiado y afianzado hasta que vea la victoria. Amén. Y para finalizar, el hombre de Dios da a los necesitados. El hombre de Dios da a los necesitados. Muchos malgastan la vida tratando de lograr algo perdurable. Pero lo duradero es invertir en las vidas de otras personas. No hay nada más rico que invertir en la vida de otras personas. Es el tiempo de compartir de Cristo. Es el tiempo de no solo bla, 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 sino de mostrar a las demás personas a que no tengan miedo a la muerte. Y eso lo logramos a través de nuestro estilo de vida. De amarle a Dios sobre todas las cosas. El versículo 10 de este Salmo 112 habla del contraste del hombre de Dios y el contraste del hombre impío, como veíamos en la historia, ¿no? Del hombre pagano, aquellos que abandonaron a los enfermos, abandonaron a sus familias, no les importó nada con tal de salvarse. Aquí también hay un contraste, y dice el versículo 10 del Salmo 112, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Ellos corrieron por sus deseos, los impíos, los que no creen en Dios, los entre comillas ateos. Lastimosamente, ¿cuál es su destino? Perecer. Perecerán. La palabra de Dios dice que si nosotros nos deleitamos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero en cambio aquí los deseos de los impíos perecen. Si nosotros nos deleitamos en Dios, en su palabra, Él concederá las peticiones, mas no los deseos. Las peticiones de nuestro corazón. Cuando nuestra vida está tan alineada con Dios, vivimos en una comunión íntima con el Señor. Nuestros pensamientos comienzan a alinearse a los pensamientos de Dios y hasta somos sabios, nos convertimos en sabios hasta para saber cómo orar. Familia preciosa, comenzamos esta prédica, cómo lidiar con una pandemia, y las preguntas que les hice, o que yo también me hice, es ¿qué podemos hacer los cristianos frente a la pandemia? Y cómo el cristianismo puede mostrar credibilidad en este tiempo de cuarentena. Pues el Señor lo dice en el Salmo 112. Esto muestra el carácter del cristiano, lo que acabamos de estudiar. Esto muestra el carácter de Jesucristo. Es el tiempo de que otros pierdan el miedo viéndonos a nosotros. Jesucristo viene. Para la gloria de Dios, Jesucristo viene. Y nosotros debemos estar gozosos. Y ese gozo debemos transmitir al resto de personas que nos rodean. Yo te invito a que en este tiempo cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, queremos darte gracias. Toda gloria y honra es tuya, Señor. Yo te doy gracias por haber hablado, Señor, a nuestros corazones. Tú nos enseñas cómo, Señor, en la antigüedad la iglesia se reunía, Señor. Dice que todas las cosas tenían en común, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que partían el pan, oraban y se preocupaban que a nadie le falte, Señor. Hoy tu iglesia no está siendo perseguida. No estamos pasando por tiempos de persecución como en la antigüedad. O no hay un virus tan letal, o una pandemia, epidemia, o una plaga
como la pasaron hace cientos de años atrás, Señor. Y no queremos huir, nos vamos a quedar, pero dando testimonio de que tú vives y vives a través de nuestras vidas, mostrando el amor a ti, a tu palabra, y también amor al prójimo. Si decimos que te amamos, no podemos andar con un corazón resentido, con ánimos de vengarse o dejando, Señor, en nuestro corazón raíces de amargura. Hoy es el tiempo, Señor, de limar asperezas, de ponernos a cuentas con nuestros hermanos, con la familia, con el prójimo. Hoy es tiempo, Señor, de mostrarte a través de nosotros. El método que Dios utiliza para llegar al hombre es el hombre. Hombres y mujeres de Dios, que te temen, que entienden que son bienaventurados, que se deleitan, Señor, en tu palabra, que prestan, que son generosos, que dan al pobre, que sirven. No hay mayor realización para el ser humano, sea o no sea cristiano. No hay mayor realización que el servicio, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de nuestra iglesia, de las iglesias en el mundo, de aquellos que están sirviendo, Señor, Señor, misioneros, aquellos, Señor, pastores, líderes, médicos, Señor, que están sirviéndote. Bendíceles. Sabemos que todo está en tus manos y sabemos, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo. Y por eso te damos gracias. Tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Y deseas que crezcamos, que maduremos. Gracias porque estas presiones lo único que hacen es ensanchar nuestra fe. Gracias por enseñarnos a lidiar, a enfrentar esta pandemia, siendo testimonios vivientes y dando muestras al mundo de que no tenemos miedo a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nuestras prédicas de enseñanzas las vamos a tener así, de esta manera, por el momento. Las pastorales es un punto muy importante que tenemos que topar ya para finalizar. Las pastorales las vamos a tener también online, así que si es que necesitas una consejería pastoral o tal vez solo necesitas conversar, hablar, hay cosas que a veces se van, que solamente tú las estás viviendo y que quisieras tal vez una consejería, una oración poco más íntima, personal. Estamos con gusto para servirte. Con mi esposa estamos orando todos los días por sus vidas. Nuestros obispos, el grupo de pastores, estamos pendientes. Por favor, no duden en llamarnos, que siempre, Dios mediante, estamos dispuestos a servirles aquí, porque es aquí donde el Señor pues, nos ha puesto para servirles para su gloria y honra. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.